Hola, buenas tardes. Soy Rafaela Montes de la Rosa, trabajo en el IESéneca y estoy colaborando en este proyecto en el que voy a aportar datos y historias que ustedes puedan conocer y que puedan preguntarme lo que quieran. Hablar del Alcázar Viejo en mi niñez, lo primero que se me viene a la mente es una persona que se llamaba, una anciana ya, porque yo siempre la vi anciana, aunque siempre no lo fue, pero desde mi niñez yo la veía ya muy mayor, y se llamaba Tránsito. Entonces esta persona, como vivía muy cerca de lo que ahora es la Puerta Sevilla, que es un arco que se llama Puerta Sevilla, y su casa la tenía muy cerca, y se sentaba en una silla junto con otras vecinas a tomar el fresco. Y recuerdo que su sobrina, que era mi madre, la Moñi, pues una de las salidas que tenía de su casa, un poco para pasear y llevarnos a verla, era eso, ir a verla. Y desde el momento que la veía aparecer por el arco, la mujer, aunque yo la veía mayor, no sería tan mayor, pero que yo la veía mayor y estaba un poquito ya gruesa, pues le costaba mucho levantarse de la silla. Pero aún así, cuando veía a mi madre, su sobrina, siempre se levantaba como podía y siempre venía a nosotros. A partir de entonces ya era todo contarme, me miraba y me remiraba, me tocaba la cara y me decía, si tú supieras, niña, lo que ha pasado a tu madre de chica. Y claro, nosotras pues queríamos que nos contara. Aún así yo sabía, o por lo menos intuía, a pesar de que era muy pequeña, pero miraba a mi madre, la Moñi, y veía que lo que ella contaba todavía le hacía daño a mi madre, le hacía daño. Pero aún así yo quería que me contara y cada vez que íbamos siempre le sacaba alguna información. Y así poco a poco fue dándome información, que hubo algunas muy impactantes, como cuando la Moñi y su hermano Rafael eran pequeños, que vivían todavía con su madre en una de estas casas del Alcázar Viejo. Vivían allí como tantísima gente y tantísimas casas de vecinos que había. Mi abuela materna era republicana, era comunista, pero vamos, pura y dura. Entonces, pues todas las cosas que tenía, como por ejemplo, hacía mantones de Manila, hacía canastos, bordaba, y una de las cosas que bordaba ella por capricho fue a su hijo Rafael hacerle una corbata roja. Y no tuvo nada más que coger la mujer y bordarle la hoy en martillo en la corbata. Y el niño pues se la ponía pues, presumiendo de ella y se la ponía como que se la había hecho su madre. Y estaba por el patio jugando en la casa donde vivía, en esto que llegaron unos milicianos, militares o como fuera que se llamaran los adictos o al régimen dominante, no sé, es que no sé cómo llamarlo. Entonces, claro, en cuanto ya, porque aquello era como que venían en patrulla y ya desde que aparecían por el arco, bien del arco de Caballeriza o bien en el arco de la Puerta de Sevilla, ya la gente iba corriendo a avisarle de que venían. Entonces ella no tuvo más que coger enseguida corriendo y tiró un tirón de la corbata del niño y la puso y no sabía dónde meterla, si en una maceta, si en un ladrillo, si en donde fuera. Y en un tejadillo que tenía, que era donde ella pensaría que era donde menos iban a mirar buscando, pues la metió entre una teja y allí se quedó. La corbata se quedó allí por años y años y años. Y con el paso del tiempo, eso fue una de las historias que nos contó esta tía Tránsito, eso es porque a ella no se le olvidó nunca esa historia. Y cuando tiraron esas casas, porque ya pues, se fueron derruyendo y hubo que hacer cosas nuevas, pues los albañiles o quien fuera que estuvieran destruyendo la casa para volver a hacer algo nuevo, pues la encontraron. La encontraron, ya no era roja, ya era parda, ya estaba casi hecha pisco, pero como todavía se conservaba, era como lo que era, una corbata de niño con su dibujo pintado. Entonces el hombre, vamos, eso es totalmente cierto,
porque es que la mujer aquella tránsito no lo contó, pero es que cuando lo contaba lloraba. Dice, a mí cuando me vino la vecina, porque dijeron, ¿esta corbata de quién es? Entonces la gente que todavía vivía por allí decía, pues eso no lo sabían exactamente, pero sabían quién podía saberlo con esa actitud. Y le dijeron, pues eso la tránsito es la que, porque además era la más vieja del barrio. Eso lo tiene que saber la tránsito. Efectivamente, digo, mira tránsito, lo que han encontrado, esto es de tu sobrina Carmen. Dice, cuando yo tuve la corbata de tu abuela en las manos, dice, vamos, y claro, mi madre, escuchándola, bueno, pues ponía una cara que yo no sabía si prefería que siguiera contándome o que se callara. Y como esas, pues muchísimas cosas más. Porque en el Alcázar Viejo hubo muchísimas historias. Una también que me impactó mucho, bueno, es que fueron tantísimas, porque otra que me impactó mucho fue una mujer soltera que no se había casado nunca, por cuidar de sus padres y de sus hermanos. Tenía 2 hermanos que eran arrieros. También trabajaban con los burros en el río, sacando arena del río, porque es una profesión que estaba muy extendida. Y entonces un día llevaron también, no sé qué, es que no sé cómo se llama, milicianos. Y claro, como estaban, siempre tenían noticias de que había muchos rojos en San Basilio, en el Alcázar Viejo. Pues se lo llevaron a los dos. Y la mujer aquella lo contaba a su hermana, ¿cómo se llamaba aquella? No recuerdo, la Carmen, la Pirraca. Carmen la Pirraca era. Pues lo contaba llorando, pero es que no podía seguir, ella no podía seguir, porque resulta que se llevaron a los 2 hermanos a prisión. La madre iba casi todos los días a llevarle comida, y un día llega y dice que no, que se llevara una talega, porque solamente tenía ya un hijo, el otro lo habían matado. Y la mujer preguntaba que quién de los dos, pero no se lo querían decir. Eso me dejó la mujer, y ya con esa mujer pude hablar poco, pude sacarle poco testimonio, porque no podía hablar. O sea, la Pirraca no. Lo único un poquito más gracioso que me contó, porque le pregunté, bueno, Carmen, se llama Carmen la Pirraca, ¿y por qué le decían a usted la Pirraca? Decía, porque antes había unos libritos, eran unas tiras de cómic, que como había tanta gente que no sabía leer ni escribir, pues eso le llamaba la atención, y lo veían y preguntaban y qué ponía y qué no ponía, y era una cosa que repartían gratuitamente, era un poco para iniciarse un poco en la lectura. Y uno de los hermanos estos, y por todos sitios donde iba a repartir eso, él iba a pedirlo, y se pirraba por las tiras estas de, no sé si eran los cuentos de Calleja o algo así, mira. Y se pirraba por los cuentos, por las tiras estas cómicas. Y le decían, ¿usted está aquí el pirraguilla? Porque se pirraba, le encantaba todo eso. Eso fue por parte de esto, de Carmen la Pirraga. Y después había muchísimas más historias de San Basilio, del Alcázar Viejo, porque todo esto son testimonios de personas que han vivido esto en primera persona y que las recogí para un certamen que se organizó literario, un certamen literario. Había otra historia bueno, es que el barrio de San Basilio, muy, muy antiguamente, era un barrio un poco, si no marginal, un poco como de ocio. Había unas tabernas donde se bailaba y se cantaba y todo eso. Pero allí se refugiaba mucha gente bien, de buena familia, en que iban allí bien a divertirse. Incluso había mujeres que se refugiaban allí después de haber dado a luz y que no se atrevían a volver a sus barrios o a sus casas porque no la admitían. Y entonces pues dejaron allí más de un niño, y después de haber dado a luz, dejaron allí a su hijo y se volvieron, porque según en sus casas, para los amigos, era que estaba de viaje. También incluso
hubo uno, esta no era otra vecina del barrio, en que habían tenido un niño pequeñito, entonces armó una revuelta. Y otra vecina dice, dámelo que yo me lo voy a llevar a Pozo Blanco. Dice, y así pues no te lo quitan. Pero en el camino pues, hubo otra revuelta. El niño desapareció. Claro, los padres ya pues le preguntaron a la vecina que se lo había llevado, sino que porque la vecina incluso se murió también en la revuelta. Pero es que al cabo de los años le llega una carta al domicilio llamándolo para la mili. Y dice el padre que todavía vivía, los padres que todavía vivían, vamos, que se le presentaran una carta para llamar a su hijo para la mili. Cuando su hijo, o sea, ni vivo, ni muerto, ni nada, desapareció totalmente y además sin papeles. Pues el Padre Santo era un hombre, según me dicen, se me cuentan, que era muy bueno. Era una persona muy, muy buena, que tenía una pequeña tienda de comestibles. Allí hay historias de todo tipo, porque dicen que acogía a los soldados de caballeriza, porque eso antes era un cuartel. Eso era un cuartel de caballeriza. Entonces allí, como venían de todas partes, la milicia, había gente de todas partes de España. Se encontraban aquí que no tenían domicilio ni tenían cobijo. Entonces este hombre, que tenía una casa muy grande allí en el barrio, pues le daba cobijo a todo el que podía. A todo el que podía. Dicen que le daba porque era homosexual y que a los que les gustaba era a los que más acogía, a los que más le daba, a los que más protegía. Pero en realidad otras personas dicen que era a todo el mundo el que podía. Tanto si les gustaba como si no les gustaba, como quién eran, ni quién no eran, ni de dónde eran. Y se ganó el mote del Padre Santo. Porque lo mismo que la birraca, el Padre Santo, pues todos tenían un mote. La mayoría tenía un mote que siempre significaba algo de lo que hacían, de cómo eran, de cómo vivían, de qué hacían, de qué. Pues los bizcochos fueron mis abuelos maternos. Los dos, no es que fueran muy cultos, pero en comparación de las personas que habitaban en ese tiempo, allí y sobre todo en el barrio, que era un barrio, si no marginal, un poco así de ocio, pues ellos, mi abuela, la bizcocha, no era canastera. Ella se dedicaba a hacer canastos y a venderlos en la Plaza Grande. Y allí aprovechaba para repartir panfletos, para reunir a la gente, para hablarle, y con su sindicato pues cogía y reunía a la gente y les hablaba no sé de qué, de lo que fuera, de sus ideas, de sus cosas, de lo que venía por venir, de lo que iba a venir, de la guerra, de lo que sería, de quién era, quién la manejaba la guerra, quién la había provocado, qué era eso. Porque la gente estaba un poco que no sabía ni por dónde le venía todo lo que estaba pasando, ni entendía. Lo primero, que no podían leer porque la mayoría no sabían leer. Y lo segundo, que tampoco, aunque pudieran leer, leerían lo que en ese momento escribían, lo que querían escribir. Entonces, otra visión no podían tener, nada más que lo poquito que podían intuir o incluso oír unos de otros, pero sin información veraz, sin nadie que entendiera de verdad de un poquito de política o de un poquito de ideales comunistas o no comunistas o republicanos o nacionales, que no puedo decir exactamente qué ideales eran los que en el barrio predominaban. Yo sé con exactitud los ideales que tenían mi abuelo y sobre todo mi abuela, porque mi abuelo, el bizcocho, trabajaba en la electromecánica. Eso era una fábrica que aquí en Córdoba fue revolucionaria, en el sector metalúrgico, que era el más revolucionario. En realidad yo creo que los sindicatos siempre han salido de la metalurgia, ha sido el sector más potente que han mantenido los sindicatos.
se iba a trabajar y no tenía tanto tiempo de socializar con la gente y poderle explicar y poderle enseñar. Pero mi abuela sí. Mi abuela era con las mujeres, en los patios de vecinas, a todas las reunía a las mujeres. Y entonces le explicaba esto que he dicho antes, de lo que estaba pasando. Y todos pues le estaban diciendo que se callara, que no continuara, que se dedicara a lo suyo y que no hablara tantísimo ni que explicara tanto, porque según ellos no hacía falta. Y que si no lo hacía así, que seguramente pues la cogerían alguna vez. Alguna vez tenía que caer. Y mucha gente como ella se había ido. Se había ido de Córdoba, se había ido de España, se había ido a donde habían podido, hasta que la cogieron. Efectivamente la cogieron. Como primero, imagino, dicen, según me cuentan, porque todo esto es porque me lo han contado gente que la ha vivido, que antes de coger a las personas las acechaban. Entonces veían dónde iban, dónde no iban, dónde era mejor pillarlas que en un sitio que en otro. Y así fue. Como tenían primero, no sé si cogieron a mi abuelo, al bizcocho, y después a ella. Total, que lo separaron. Y primero a uno y después a otra. Pues lo que pasa es que, claro, lo de mi abuela no fue inmediato, sino que estuvo de cárcel en cárcel. Había mucha gente en las cárceles llenas. Entonces a lo mejor la llevaban a Sevilla, la llevaban a otro sitio, las cárceles que existieran en ese momento. El Alcázar de los Reyes Cristianos, eso también había sido cárcel. Entonces allí sí que allí estuvo también presa, porque cualquier cosa, no que fueran cárceles como las que hay ahora, sino que cualquier castillo, cualquier sitio oficial podía servir de prisión. Entonces estuvo allí un tiempo, y como mi madre era pequeña, su hija era pequeña, y tenía que comer, tenía que mamar, pues la llevaban allí a que le diera el pecho. Después se la quitaban otra vez y la devolvían a sus tíos. Y así fue. Ella no lo recuerda, pero claro, quien la llevaba y la traía, pues lo recuerda porque bueno, ha sido la persona, su tía Tránsito, que era muchas veces, pues no llevo yo a tu madre veces a la cárcel a que le dieran de mamá, pero no tan pequeña de bebé, porque digo esto de mamá, sino porque se mamaba a lo mejor con 4 o 5 años, se seguía mamando, no había leche, y más en ese tiempo de posguerra, ni biberones, ni nada de eso. Entonces, la tía Tránsito, ella tenía 2 hijas más, la Mariquilla y la Pepilla. Entonces, cada una se dedicaba, también eran niñas, un poquito más grandes que mi madre, pero también eran niñas. Y ya se pusieron a trabajar, la hija de la Tránsito. Y a mi madre pues la pusieron a cuidar marranos. A ella no le importaba, porque como a ella le gustaba tanto, ella ni le tenía miedo a los cerdos, ni se quedaba durmiendo junto a ellos, pero alguna vez que otra se le escapaban. Y cuando se le escapaban, la pobrecita, después llegaba el dueño de los cerdos o el dueño de los marranos y le pegaba cada paliza. Pues lo mismo que estaba cuidando cerdos, pues también las llevaban a coger aceitunas. Entonces, pero claro, descalza, porque nadie le compraba nada, porque no tenía nadie a quien le comprara. La tía Tránsito le compraba a su hija cuando podía, pero claro, ella, y una vez pues se fue detrás de ella, porque la Tránsito también cogía aceitunas. Y entonces pues una de las veces pues se la encontró allí. La niña se ve que se había puesto la chaqueta, porque dice, la Tránsito cuando nos lo contaba a nosotros, yo la vi allí, pero si esa es la Muñi. No, dice, yo la vi con una chaqueta, que eso sería del mainero, que la cogería ella porque tendría frío o lo que fuera. Dice, se la ponía. Dice, nosotros nos vinimos y ella se vendría corriendo, que cuando a mí me avisa Tránsito que ahí tiene a... Dice, cuando yo salí, la vi, y así fue cuando se la quedó.
Todo esto fue porque antes ya, una vez que los detuvieron, ya inmediatamente no, pero no sé, eso es lo que tardaría, porque no hubo un juicio sumarísimo, de decir, bueno, ni tampoco, sin juicio ni nada, únicamente era el detenerlo y arreglarían 4 papeles, como es el acta de defunción, que no se ve ni el motivo claro no se ve, por supuesto, sino que el motivo del fallecimiento, por los hechos acaecidos en esas fechas. Algo así era, pero no pone nada, ni de uno ni de la otra. En el acta de defunción no. Pues cuando ya se arreglaban los 4 papeles, únicamente les quedaba llevarlos en camiones a la parilla del cementerio, que allí es donde siguen. Hoy siguen allí, y allí pues los fusilaban. Lo último, porque claro, había quien gritaba, había quien suplicaba que no se les matara, había quien... ¿sabes? Y entonces, como mi abuela, la bizcocha, sabía que se había dejado a sus 3 niños solos en la casa, pues no lloró, ni suplicó, ni nada. Solamente dijo, mis hijos. Y lo último que le oyeron, dicen que lo último que dijo tu abuela fue eso. Y claro, yo todo esto, mi madre me lo iba contando a trozos. Pero luego, a raíz del certamen literario que hicieron, pues se pusieron en contacto conmigo a ver si podía reunir las historias que pudiera de San Basilio. Me dijeron Rafael Morales, que era entonces el director del archivo municipal, que si quería, que venía conmigo y que me ayudaba. Dice, porque la gente así no te va a contar, en frío no te van a contar las cosas. Dice, tienes que tener, digo, no se preocupe, que yo ya las conozco, porque las conocía todas. Digo, y no me hace falta preguntas. Dice, bueno, llévatelas, las tendré por ahí, las preguntas. Pero vamos, que no fue a raíz de las preguntas que me dio Rafael Morales, sino que una cosa llevó a la otra, porque le preguntabas cualquier cosita y de esas te sacaban otra, y te recordaban una cosa y te recordaban otra. Y así fue como la pude recopilar. Pero toda esa historia ya la sabía yo. Lo que pasa que unas las había olvidado, y otras pues estaban incompletas. Y entonces pude completarlas y reunirlas y plasmarlas en el libro. Y hay muchas más, pero es que es tan difícil contarlas todas. Después, no sé cómo surgió esto, porque Andrea Ocaña también instituyó una cosa, no sé exactamente cómo a este hombre se le ocurrió aquello, pero dijeron de poner unos muros de la memoria en el cementerio de la Salud. Que yo ya lo vi hecho y todo, que a mí no me pidieron opinión, ni me pidieron papeles, ni nada. Yo lo vi hecho porque me invitaron a la inauguración a raíz del libro. Pero que las personas que están allí inscritas en ese muro, porque hay centenares de nombres, no sé si son tres muros lo que hay, centenares, que yo no les dije nada, ni se lo pedí, que estuvieran allí mis abuelos inscritos, ni yo aporté nada demostrando que habían sido represaliados. Nada, eso fue todo cosa de ellos. Ellos, para hacer eso, tuvieron que en su momento documentarse, porque eso sí dijeron, que los que estaban allí era porque tenían pruebas y documentos. Si no, hubieran, en vez de, no sé los que habrá, pero es que entonces, así por las buenas, sin documentación, hubieran sido 300.000. Y solamente estaban allí los que tenían ellos documentación, en el archivo histórico o donde sea que lo hicieran. En aquellos tiempos, ya que partimos de un instituto, estamos en un instituto, entonces no había institutos, había colegios muy diseminados, no estaban legalmente instituidos, eran maestrillos que sabían un poquito más, porque es que ya digo que no estaban legalmente, instituidos, eran colegios, pero cualquiera era maestro que supiera enseñar,
cualquier sitio era una escuela, que no había, no era como tal. Yo creo que no sé en ese tiempo, es que no puedo yo decir si hay documentación de institutos y de colegios. Pero esa gente, no sé cómo, eh, podía tener una vida más o menos normal, tal y como lo entiendo yo ahora, porque a veces yo reflexiono y digo, ¿qué pasaría como antes? Que no había colegio, que no había instituto, que la gente no podía aprender. ¿Cómo sería ahora? Es que es fundamental, aprovechar este tramo de edad, desde que empezamos en el colegio hasta que terminamos, aprovecharlo es fundamental para la vida futura. Pero aparte de que ya cojas una carrera, no la cojas o te hagas un oficio o cojas otro oficio. Es únicamente para tu comportamiento en la vida. No aprovechar esto de tener unos profesores de carrera, porque antes ya le digo que no había carrera de profesores, eran maestros o profesores de cualquier cosa. Además tampoco estaban clasificados, de si del otro, todos damos de todo. Y no aprovechar lo que es la primaria, porque ahora es primaria, no aprovechar el tiempo escolar, la edad escolar, sino a tope, por lo menos un 90 o 95%, para después comportarse en la vida, me parece un error grandísimo. Porque lo que sí es cierto, lo habrá pasado, bueno, a ti no te habrá pasado porque tú tienes tu carrera y no te habrá pasado, pero a las que no tenemos carrera, que idiota, que es que el tiempo que yo estaba ahí, que no he hecho nada, y ahora ya se me ha pasado, ahora ya, es que no puedo volver atrás, es que es imposible volver atrás. Y eso es una pérdida de tiempo, de vida, una pérdida. Yo no te digo que siempre estés al 100% y que tengas una ganas tremenda de estudiar. Eso no puede ser desde que te levantas hasta que te acuestas. Eso no. Pero por lo menos aprovechar los mejores momentos que tienes del día para aplicarlos en el estudio, yo creo que eso es lo mejor. Eso porque es que es imprescindible. Es que después ya no se puede recuperar. Es que es lo malo. Que no se puede recuperar. Aunque digas, no, pues yo ahora, mira, pues voy a hacer bachillerato y ya tengas 40 años. ¿Para qué? Si no lo has hecho en tu tiempo, que es cuando más ganas tenías que ponerle, ya, porque otras cosas ocupan tu tiempo, tienes otras preocupaciones y ya no se puede asimilar lo mismo.